presentar a la profesora Ana Dubova, paso la palabra a la professora Sandra Malta. Adelante, Sandra, por favor. Sim, obrigada, Juan. Obrigada, Jaime, pela palestra excelente e por estar aqui na nossa reunião, no nosso seminário. Obrigado, Então, passo a apresentar aqui, é um prazer, né, ter aqui a professora Ana Dubova. A professora Ana Dubova é professora titular da Universidade de Sevilha, né? Ela é russa, licenciada em Mecânica e Matemática Aplicadas, lá na Universidade Estadual de Moscou de Lomonosov, não sei se falei correto. Sim. Ela fez o doutorado dela em matemática pela Universidade de Sevilha, né, como diretor de tese, o professor Henrique Fernandes Cara, nosso conhecido aqui nesse seminário, e o professor Manuel Gonçalves Burgos. A Ana trabalha com análise e controle de equações diferenciais parciais, não lineares, né, e problemas inversos. E então, hoje vamos escutar a Ana Dubova, que vai apresentar sua charla, e muitas graças, Ana, um prazer te reencontrar aqui, mesmo online. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Muchas gracias también a los organizadores de este seminario por haberme invitado. Muchas gracias a Juan, a Sandra y a otras personas que forman parte de este completo seminario. Estoy muy feliz de hablar aquí. Se me escucha bien y se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Sí, gracias. está buenísimo. Gracias, gracias. Bien, bueno, voy a presentar algunos resultados que hemos obtenido recientemente en colaboración con John E. Price de la Universidad del País Vasco, Enrique Fernández Cara de la Universidad de Sevilla, donde trabajo yo, y Masahiro Yamamoto de la Universidad de Tokio. Concretamente voy a hablar sobre problemas inversos ligados a las ecuaciones en derivadas parciales, los problemas inversos de tipo geométrico, con carácter geométrico. Y hablaré tanto de resultados teóricos como de algunas experiencias numéricas que hemos realizado. Digamos, antes de adentrarme en la charla, antes de hablar propiamente del problema que nos ocupa, me gustaría recordar a Víctor Isakov, esta persona que está aquí, supongo que muy conocido por todos vosotros. Él ha contribuido enormemente en el campo de problemas inversos ligados a las ecuaciones en derivadas parciales. Pues seguro que conocéis este famoso libro suyo de la editorial Springer. El profesor Isakov nos ha dejado en el pasado mes de mayo por una triste enfermedad, una grave enfermedad, y bueno, pues estamos todos muy apenados por ello. Y bueno, él es de origen ruso y estaba afincado en Estados Unidos. Él emigró en los años 80 y estaba últimamente trabajando en la Universidad de Wichita en Estados Unidos. Y aquí he puesto un link, un enlace a la página de la universidad que ha dedicado en su memoria. Hay pues un resumen de su trayectoria académica y también hay algunos vídeos, alguna conferencia suya, y en concreto es muy interesante, hay una video entrevista del profesor Masahiro Yamamoto que le hace a Víctor, una entrevista muy bonita. Bueno, pues el plan de la presentación va a ser el siguiente. Voy a comenzar presentando el problema. A continuación, pues diré
en qué consiste el problema inverso geométrico y cuál es su motivación. Luego me voy a centrar en el problema inverso ligado a la ecuación viscosa de Burgers y algunos sistemas que están ligados a esta ecuación. Luego presentaré algunas experiencias numéricas que hemos realizado y por último pues terminaré con algún trabajo que está por hacer. Bien, pues ¿qué tipo de problema vamos a considerar? Pues lo he representado aquí en un contexto un poco general. Pues tenemos aquí una ecuación en derivadas parciales que evoluciona, en una ecuación en derivadas parciales que he representado simbólicamente de esa manera, de evolución, pues que evoluciona en este dominio omega menos una configuración que está interior, rígida, este dominio D, durante el intervalo temporal 0t. Acompañamos esta ecuación con condiciones de contorno y también condiciones iniciales. Pues podemos pensar, por ejemplo, en una ecuación como la ecuación del calor, podemos pensar en la ecuación de onda, la ecuación de elasticidad, la ecuación de Navier-Stokes o de Boussinesq, etc. Normalmente, cuando nos enfrentamos ante un problema de ese tipo, la pregunta que queremos responder es la siguiente, es lo que llamamos resolver el problema directo. Lo que tenemos es los datos, pues conocemos cuál es el dominio donde se verifica la ecuación, conocemos las condiciones de contorno, las condiciones iniciales, los parámetros que intervienen en nuestra ecuación y lo que queremos es calcular la solución. Esto es el problema directo que estamos habituados a resolver, es a partir de unos datos, de todos los datos que tenemos a nuestra disposición, queremos calcular la solución. En este sentido, las preguntas que nos planteamos cuando vamos a resolver el problema directo son estas cuestiones planteadas por este matemático francés, Hadamard, pues son las siguientes. Nos preguntamos sobre la existencia, la unicidad y la estabilidad. Entonces, según Hadamard, pues si si nuestro problema cumple todas estas condiciones, la existencia y la unicidad está clara, pues la estabilidad, lo habitual, lo que significa es que pequeñas variaciones en los datos producen pequeñas variaciones en la solución. Pues si alguna de estas propiedades no es verificada, entonces el problema se dice que está mal planteado, el problema ill-posed. Eso es lo que se refiere al problema directo. ¿Qué es un problema inverso? Normalmente, en un problema inverso, pues tenemos algunos datos, no todos. Nos falta datos en el problema para que esté bien planteado, pero lo que sí disponemos, porque lo podemos medir por algún mecanismo desde el exterior, es alguna observación adicional sobre la solución. Por ejemplo, en el caso del problema que he planteado, pues tenemos algunos datos, conocemos el dominio omega, conocemos el tiempo, conocemos los datos de contorno y el dato inicial, y podemos medir sobre una parte de la frontera exterior, omega, sobre este trozo gamma que he representado aquí, podemos medir, tener alguna información sobre la solución. Por ejemplo, podemos pensar que podemos medir la derivada normal sobre la solución
en un trozo de la frontera durante el intervalo 0t. Pero en este problema lo que no conocemos es este dominio D. O sea, D forma parte del dominio donde nuestra ecuación evoluciona y es una incógnita. Eso es algo que no conocemos, lo que queremos determinar, y en eso consiste nuestro problema inverso. Es bien conocido que muchos problemas inversos no cumplen la propiedad de estabilidad. Justamente la propiedad de estabilidad falla. Se conocen como problemas, uno habla de problemas inversos como un problema inestable. Por tanto, en general, son problemas que no están bien planteados. Entonces, ¿qué cuestiones vamos a analizar a la hora de enfrentarnos a un problema inverso de este tipo o de otro tipo? Porque un problema inverso nos podría faltar, por ejemplo, algún parámetro, algún coeficiente dentro de la ecuación. Pero en nuestro caso, como nos falta, lo que no conocemos es el dominio, por eso hablamos de problemas inversos que tienen carácter geométrico. Bien, entonces, ligados a este tipo de problemas y a otros problemas, pero lo voy a formular en este contexto, en el problema de inverso geométrico, las cuestiones principales que nos planteamos son las siguientes. Si suponemos que tenemos dos soluciones, voy a llamar U1, es solución de un problema como este que se verifica en el dominio omega menos D1, y la solución U2, que es solución de un problema como este que está aquí, donde el dominio es de 2, y sabemos que las observaciones que somos capaces de medir desde el exterior, que estamos llamando la derivada normal de U1 y la derivada normal de U2 sobre un trozo de la frontera, coinciden, entonces es que los dominios de 1 y de 2 es el mismo dominio. Esta sería la cuestión de unicidad ligada a este problema inverso. Por otro lado, la cuestión de estabilidad, pues también tiene lugar, es una cuestión muy interesante. Nos gustaría obtener una estimación del tamaño de D en términos de las observaciones. Y por último, una cuestión fundamental es la cuestión práctica sobre reconstrucción. ¿Cómo podemos calcular este dominio desconocido desde el punto de vista práctico a partir de las observaciones que disponemos? Entonces nos vamos a centrar en esta charla en estas dos cuestiones, en la cuestión de unicidad y en la cuestión de reconstrucción, cuando hablaremos de métodos numéricos. Bien, pero antes de pasar al problema, me gustaría presentar dos motivaciones. Los problemas inversos es muy conocido que tienen muchísimas aplicaciones. Aquí solo he mencionado unas cuantas aplicaciones, pero tienen muchísimas. Pues me gustaría recalcar aquí dos de ellas. La primera es la motivación que tiene origen en medicina. Es conocida en medicina, se aplica mucho en la detección, en imágenes médicas. Se utiliza una técnica que se llama elastografía. ¿Qué es elastografía? Elastografía es un conjunto de técnicas no invasivas. No invasivas quiere decir pues que no hace daño al paciente, que no es como por ejemplo una biopsia que haría intervenir dentro de un órgano o una cirugía.
Entonces, es una técnica no invasiva que está basada en el análisis de la dureza de los tejidos. Sobre todo se utiliza mucho hoy en día para detectar tejidos tumorales. Es bien conocido que los tejidos tumorales son más duros, muchísimo más duros que el tejido sano. Por tanto, pues, si somos capaces de analizar la dureza del tejido, pues podemos determinar zonas en órganos donde el tejido es más duro y por tanto, pues eso nos indicará que es un tejido mal formado. ¿Cómo podemos aplicar esta técnica? Bueno, pues lo que se suele hacer es aplicar o bien una fuerza externa mediante presión o deformación sobre un órgano. Eso produce unas ondas que penetran dentro del órgano y por receptores pues medimos las respuestas y las respuestas se plasman en imágenes que podemos ver. Podemos también actuar desde el exterior sobre una parte del órgano a través de unas vibraciones, unas ondas que pueden generarse mediante vibraciones o bien mediante unas ondas cortas de otro tipo. Bien, aquí he presentado una imagen, digamos, obtenida de internet. No sé si es, digamos, no estaba puesto el derecho del autor, es simplemente para mostrarla como ejemplo. Pues aquí en la parte de la izquierda, esta imagen es la imagen elastográfica y esta imagen es de una exploración mediante la técnica convencional de ultrasonido. Bueno, pues se observa que en esta imagen la situación del tejido, el tejido rojo es el tejido más duro, pues entonces la situación del tejido duro, que se supone tejido tumoral, pues está más claramente localizada que, por ejemplo, en esta otra imagen. Y ligado a la elastografía, pues tenemos la ecuación de ondas y el sistema de elasticidad. Hemos analizado estas dos ecuaciones previamente en estos trabajos que aquí señalo en colaboración con Enrique Fernández Cara, donde hemos analizado el problema inverso geométrico, pues cuando el dato inicial U0 es igual a 0. Por otro lado, la segunda motivación que me gustaría destacar aquí es la motivación en la mecánica del fluido. Por ejemplo, podemos pensar en que tenemos una ecuación que rige movimiento de un fluido. Por ejemplo, podemos pensar en la ecuación de Navier-Stokes y tenemos un sólido que está en el interior del fluido que no sabemos exactamente su posición. Entonces, el problema inverso sería detectar la situación de ese cuerpo que está dentro de un fluido a partir de mediciones que realicemos, por ejemplo, en la superficie, en la frontera del recipiente donde está o del océano o de lo que sea. Y en este sentido tenemos previos trabajos con estos autores donde analizamos el problema inverso para las ecuaciones de Navier-Stokes y para el sistema de Lucinés. Lo que hemos observado analizando estos modelos y también en este reciente trabajo que hemos hecho en colaboración con John A. Price, con profesor Chen, con Enrique Fernández Cara y con Masahiro Yamamoto, analizamos un problema inverso similar para la ecuación del calor y la ecuación de ondas en una dimensión. Lo que queríamos es obtener el tamaño del intervalo espacial
a partir de mediciones que realizamos sobre la frontera, lo que hemos observado es que este tipo de problemas son muy sensibles a los datos iniciales y a los datos de contorno. Hemos observado eso. Entonces, en este trabajo, en esta presentación, de lo que voy a hablar es de un problema formulado, un problema unidimensional, en el caso de la ecuación de Burgers con densidad variable, que es un trabajo muy reciente, como he dicho, en colaboración con estos autores que aquí señalo. Entonces, voy a presentar que en el caso de la ecuación de Burgers con densidad variable, pues tenemos distintos resultados de unicidad dependiendo de los datos iniciales y de los datos de contorno. También comentaré brevemente qué es lo que podemos decir, que eso también está en este trabajo, en el caso de la ecuación de Burgers viscosa y también de la ecuación de Burgers con efecto de calor. Bien, entonces este es el problema que nos ocupa. Tenemos en un problema unidimensional, X varía en un intervalo 0L, donde L no se conoce. Entonces, el problema inverso geométrico va a ser determinar L. Entonces tenemos aquí una ecuación, la primera ecuación es lo que representa este sistema, es la evolución de un fluido no homogéneo o con densidad variable representado por la ecuación viscosa de Burgers. U representa, es una función que depende de X y de T, representa la velocidad de este fluido, que se supone que se mueve en una sola dirección. Y ρ representa la densidad, que en este caso no es constante. Ese modelo puede ser mirado como un problema simplificado de la ecuación del sistema de Navier-Stokes con densidad variable. Pero no por ser un problema unidimensional pierde sus dificultades, pues tenemos, es un sistema no lineal que además es un sistema acoplado de una ecuación parabólica, de tipo parabólico para la velocidad, y una ecuación de transporte, una ecuación hiperbólica para la densidad. Y acompañamos estas dos ecuaciones con condiciones de contorno. Aquí estamos imponiendo que U es en 0 es un dato que estamos llamando U barra. Aquí en este extremo es durante el intervalo 0t es igual a 0. Y ρ sabemos que es un dato allá donde el fluido entra. Y también sabemos cuáles son las condiciones iniciales. Y el objetivo, como digo, encontrar L a partir de medidas adicionales. Suponemos que podemos medir aquí en la frontera que es conocida. Vamos a utilizar la fuerza aquí en este extremo y también vamos a utilizar que conocemos la densidad allá donde el fluido sale. Bien, entonces la primera cuestión que nos planteamos es la cuestión de unicidad. La cuestión de unicidad formulada en este caso va a ser la siguiente. Entonces, si yo tengo dos soluciones, una estoy llamando UL, ρL, y la otra UL, ρL, este par mayúscula, que están asociados a dos
longitudes, una 0L y la otra es 0L mayúscula. Y además sabemos que las observaciones que hemos considerado son las mismas. Es que L minúscula y L mayúscula son las mismas. Bueno, en este sentido tenemos este resultado que dice que sí, tenemos resultado de unicidad en el caso cuando el dato inicial es igual a 0. De nuevo, pues si suponemos que el dato inicial es igual a 0, bajo estas hipótesis de regularidad para la solución, estamos suponiendo que los datos son L infinito y que tenemos acotaciones de las derivadas espacial y temporal de nuestras soluciones. Entonces, si las observaciones que hemos considerado coinciden, entonces somos capaces de probar la unicidad. Bien, pues voy a dar una idea de la demostración. Voy a dar una idea de la demostración de este resultado. La clave de la demostración es la propiedad de continuación única asociada a este sistema acoplado de una ecuación de tipo parabólico con coeficientes que dependen de x y de t, son funciones continuas. Tenemos entonces aquí una ecuación parabólica acoplada con una ecuación de transporte. Entonces la clave es la propiedad de continuación única, que ahora diré, que figura en esta proposición, pero este sistema que hay aquí es verificado por la diferencia de las dos soluciones, de UL y UL mayúscula y de ρL mayúscula. Entonces la continuación única es el siguiente resultado. Entonces, si tenemos el par VP que verifica estas dos condiciones que hemos señalado aquí, entonces el hecho de que estas cantidades sean iguales a 0 y lo van a hacer cuando restemos estas dos soluciones y lo van a hacer cuando restemos estas dos soluciones, pues entonces el resultado dice que en este caso V y P son necesariamente 0. Ahora diré un poco, unas palabras breves sobre la demostración de este resultado, pero se basa en la desigualdad local de Carlin-Mann que combina las estimaciones parabólicas y hiperbólicas. Entonces, si admitimos que es cierto este resultado de continuación única, cuya demostración ahora comentaré brevemente, la demostración del teorema de unicidad reposa sobre argumentos clásicos. Uno razona por reducción al absurdo, que L es menor que L mayúscula, y aplica la proposición a la diferencia. Y luego llega a la contradicción. Esta es la hipótesis importante, que el dato de contorno tiene que ser distinto de 0. ¿Vale? Llega a esta contradicción que U barra, que está aquí, tiene que ser distinto de 0 porque es lo que figura en nuestra hipótesis, dentro de nuestras hipótesis del teorema. Entonces, voy a comentar brevemente en qué consiste la demostración de la continuación única. La clave es que las estimaciones de Carlin-Mann permiten acotar integrales globales de V, que es solución de verifica la ecuación parabólica, y P verifica una ecuación de tipo transporte. Estas integrales globales están acotados por integrales sobre la frontera, que en este caso son 0 porque habremos restado las dos soluciones, más términos pequeños.
Bien, voy a detallar un poco más. Voy a detallar solo un poco más sin entrar en detalles técnicos porque no hay tiempo. Para la demostración de la continuación única procedemos en 3 etapas. En la primera etapa lo que hacemos es probar 2 desigualdades de Carleman, una para la ecuación parabólica y otra para la ecuación hiperbólica, pero con las mismas funciones de peso, Y estas funciones de peso son de este tipo. Si no conocéis las desigualdades de Carleman, pues son unas desigualdades donde aparecen funciones de peso. Pues son desigualdades con peso, tomamos las funciones de esa manera. Y los parámetros que aquí aparecen, que están señalados en rojo, se van a elegir a posteriori de manera conveniente. Quiero señalar, recalcar que estas funciones son funciones, estas funciones de peso que utilizamos son funciones diferentes de las que se usan en teoría de control para las ecuaciones parabólicas concretamente. Que no estamos suponiendo tampoco que las funciones v y p tienen soporte compacto, no lo estamos suponiendo. Entonces, las desigualdades, 2 desigualdades que he hablado son las siguientes. Para las ecuaciones parabólicas, aquí simplemente lo he resumido y aquí lo he detallado, pero no me voy a entretener, pues lo he escrito para que para que se vea cómo es una desigualdad de Carleman. Pues entonces, la primera que utilizamos es para la ecuación parabólica, que consiste en acotar integrales globales con peso para V, o sea, Global Weighted Integral para V, son menores o iguales que la integral donde aparece el operador, donde aparecen las integrales con peso de términos en la frontera y términos de un orden inferior. Esta sería la desigualdad de Carleman para ecuaciones parabólicas. A continuación, como he dicho, vamos a combinar 2, una para la ecuación parabólica y otra para la ecuación hiperbólica. Para la ecuación hiperbólica tenemos la siguiente desigualdad. Aquí de nuevo la he escrito de manera detallada y aquí de manera abreviada. ¿Qué tenemos? Tenemos una integral con peso global para la variable p, es menor o igual acotado por la integral global del operador, que aparece aquí, más términos frontera, más términos de orden inferior. Y a continuación, en el paso 2, en el primer paso es ver que esas desigualdades son ciertas. Pues esas desigualdades se prueban. La desigualdad parabólica es debido a Yamamoto, aquí no hay novedad, y la desigualdad hiperbólica es una variante de la desigualdad hiperbólica que prueba Yamamoto. No es difícil ver que en este caso, cuando los coeficientes en la ecuación dependen del tiempo y del espacio, también es cierta. A continuación, lo que hacemos es, como necesitamos una continuación única, nos basta hacer una aproximación local y aplicamos argumentos que han utilizado recientemente, han introducido recientemente en el trabajo de Wang, Imanovilov y Yamamoto. Me voy a saltar los detalles porque creo que no da lugar, no hay tiempo. Entonces, simplemente digo que usamos una aproximación local. Y en el tercer paso vamos a sumar y combinar las 2 desigualdades de Carleman que hemos obtenido.
y utilizando los parámetros adecuadamente que aparecen en las funciones de peso, utilizando los parámetros que aparecen en las funciones de peso, somos capaces de eliminar todos los términos indeseables de la parte de la derecha. Y con lo cual podemos concluir el resultado de la continuación única. Si me voy a saltar los detalles, repito, si alguien está interesado, pues le podemos mandar el trabajo donde están todos los detalles precisados. Bien, algunas cuestiones que me gustaría señalar aquí relacionado con este problema inverso para la ecuación de Burgers con densidad variable son las siguientes. Hemos probado el resultado cuando el dato inicial es igual a 0. La pregunta que nos hacemos ¿es posible encontrar datos iniciales distintos de 0 tal que la unicidad falla? Sabemos que eso es verdad en el caso de la ecuación de Burgers y en el caso de la ecuación del calor. O sea, somos capaces de encontrar un contraejemplo a la unicidad. Para la ecuación de Burgers, en la ecuación del calor, sabemos que existen datos iniciales distintos de 0, tales que la unicidad falla, o sea, que hay no unicidad. Pues nos gustaría responder a esa pregunta en el caso de la ecuación de Burgers con densidad variable. Y por otro lado, la siguiente pregunta que nos hacemos es si los datos de contorno son suficientemente grandes, ¿podemos tener la unicidad? Eso también es cierto en el caso de la ecuación de Burgers y en el caso de la ecuación del calor. Aquí resumo un poco, aquí he escrito la ecuación de Burgers, en este caso la densidad variable no aparece, la densidad es constante, tenemos una sola ecuación, no un sistema como antes. Este es el dato de contorno que imponemos, la condición inicial y la observación adicional que tomamos es lo que he escrito en rojo, es la derivada normal en este extremo 0 durante el intervalo 0t. Y he resumido aquí los resultados que sabemos probar para la ecuación de Burgers. Pues sabemos que en el caso el dato inicial igual a 0, se tiene la unicidad. Cuando el dato de contorno es igual a 0 y el dato inicial es distinto de 0, sabemos que se da la no unicidad en general, que se puede encontrar un contraejemplo. Y por otro lado, sabemos que cuando el dato de contorno y el dato inicial son distintos de 0, se da la unicidad cuando el dato de contorno es suficientemente grande respecto a otros datos. También se puede obtener resultados análogos en el caso de la ecuación de Burgers, donde se tiene en cuenta el efecto del calor. Aquí tenemos la ecuación de Burgers que está acoplada con otra variable que se llama θ, que representa la temperatura. Igualmente, podemos demostrar resultados del tipo que he comentado para la ecuación de Burgers. Sabemos que en el caso de datos iniciales igual a 0 se da la unicidad y cuando el dato inicial es distinto de 0, pues podemos encontrar el contraejemplo, de hecho es el mismo contraejemplo que hemos encontrado para la ecuación de Burgers en el caso cuando este dato y este otro son iguales a 0. Pues aquí podríamos preguntarnos
si existe un contraejemplo con la temperatura inicial distinta de 0. Y también pues se tiene este resultado cuando los datos de contorno son distintos de 0 y cuando el dato de contorno para la velocidad es suficientemente largo. Bueno, pues voy a exponer algunos resultados numéricos. Por simplicidad he decidido presentarlo para la ecuación de Burgers, pero lo hemos hecho igualmente para otros sistemas. Entonces, esta es la ecuación que ya la hemos escrito antes. El objetivo aquí es, L es desconocido y lo que sabemos es medir la derivada normal, o sea, la fuerza que ejerce el fluido sobre el extremo accesible, que es en x igual a 0. Para resolver para encontrar L, lo que hacemos es utilizar, digamos, una técnica habitual en este tipo de problemas. Ya se puede decir una técnica clásica que consiste en reformular el problema inverso como un problema de optimización. Vamos a reformular este problema inverso como un problema de optimización. Lo que queremos es encontrar L tal que este funcional que aparece aquí sea mínimo. O sea, queremos encontrar L tal que entre todos los L posibles que estén comprendidos dentro de un rango de valores que puede tomar L, pues que este funcional sea mínimo. Aquí la dependencia de L aparece a través de la solución del problema de la ecuación de Burgers. Y beta es un dato que podemos medir. Entonces, voy a presentar aquí dos tests que hemos obtenido. En el caso cuando, voy a representar uno, en el caso cuando se da la unicidad, en el caso cuando el dato inicial es igual a 0 y el dato de contorno es distinto de 0, pues aquí hemos utilizado un algoritmo de minimización para calcular el mínimo de este funcional. Hemos hecho utilizando el software de MATLAB. Pues en este ejemplo, el algoritmo de minimización parte de un valor que lo hemos llamado LSUI, que es igual a 3. Y lo que queremos es recuperar este valor deseado que llamamos que es igual a 2. Y vemos que tras una serie de iteraciones somos capaces de hacerlo. Aquí, de hecho, también hemos hecho experimentos cuando el dato deseado se genera incorporando un ruido. Y aquí en esta gráfica vemos la solución calculada, es la solución de la ecuación de Burgers para el valor de L que hemos calculado con nuestro algoritmo iterado. O sea, queremos encontrar el 2 y lo que hemos encontrado pues son estos valores. Con 0 ruido pues hemos encontrado valores muy, muy próximos a lo que queríamos recuperar. Aquí en esta gráfica hemos representado la evolución de iteraciones. Aquí estamos partiendo de la evolución de iteraciones durante el algoritmo de minimización. Aquí hemos partido del L, que es igual a 3, y mediante puntos rojos estamos viendo cómo nos estamos acercando a este valor L igual a 2. Y aquí en esta gráfica de la derecha estamos representando la evolución del funcional J. Estamos viendo que J va decreciendo y de hecho pues se puede ver que el coste es bastante pequeño. El coste del valor del funcional en el mínimo es un valor muy pequeño, con lo cual eso nos indica pues que hemos hecho buena aproximación, que esta distancia
que esas dos cantidades son muy próximas. Y aquí en el segundo test, que es el último que voy a presentar, pretende ilustrar la no unicidad. Os recuerdo que en el caso cuando el dato inicial es distinto de 0, cuando el dato inicial es distinto de 0 y los valores del dato de contorno no son muy grandes, se da la unicidad. Entonces, aquí en este caso somos capaces de, estamos utilizando dos longitudes distintas. Somos capaces de encontrar datos iniciales U sub 0, tales que se da la no unicidad. ¿En qué sentido? Vamos a utilizar el algoritmo dos veces. La primera vez partimos de un valor próximo al 1 que queremos recuperar, que es L igual a 6. Y vemos que el algoritmo converge hacia ese valor, porque estamos partiendo de un valor próximo a él. Por otro lado, una segunda aplicación de este algoritmo, partiendo de un valor próximo al 4 que queremos recuperar, pues aquí vemos que el algoritmo converge también a esa segunda longitud. Pero si dibujamos las observaciones, que es la derivada normal de ambas soluciones en x igual a 0, vemos que son las mismas. Eso nos quiere decir que hemos encontrado datos iniciales tales que podemos conseguir las mismas observaciones, pero para longitudes diferentes. Y bueno, aquí están representadas las dos soluciones, una correspondiente a la longitud calculada próxima a 6 y la otra longitud calculada próxima a 4. Y por último voy a terminar con algunos problemas abiertos que están aún por considerar. Tiene interés, podemos considerar otros sistemas relacionados y ver qué le pasa al problema inverso de este tipo. Podemos pensar, por ejemplo, en fluidos viscoelásticos, o de hecho estamos trabajando en problemas de frontera libre o problemas de interacción fluido-estructura. También estamos trabajando sobre la extensión de este resultado, sobre la sensibilidad de este problema inverso a los datos iniciales, tanto de contorno, en el caso de la dimensión n mayor o igual que 2. Y también, bueno, la cuestión de estabilidad queda abierta. Y bueno, por último, termino con algunas referencias que hemos utilizado a lo largo de este trabajo y bueno, os agradezco vuestra atención. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias pela charla, muy excelente. E gostaria de abrir aqui as perguntas. Há perguntas? Portuñol fantástico. John es nuestra colaboradora también, que está aquí presente. Sí, Johnny Aprais. Que es la profesora en la Universidad del País Vasco. Sim. Bem-vinda, Johnny. Quería hacer una pequeña pregunta, Ana. En la dimensión, vos dice que está tratando de ver la probabilidad de extender a dimensión 2, tal vez con geometrías tipo cuadrado o circular, que mediante coordenadas polares lo puede reducir unidimensional, ¿facilitaría o está pensando en una geometría más general? Bueno, en principio estamos pensando para dimensiones generales, pero sí, tu pregunta, podríamos, por ejemplo, empezar por un caso, una geometría particular. Bueno, de hecho, hemos hecho algún
En nuestro trabajo anterior hemos hecho incluso simulaciones para geometrías particulares, pero siempre era en el caso, los resultados teóricos siempre se referían al caso cuando el dato inicial era igual a 0. O sea, cuando los datos son distintos de 0, la experiencia numérica muestran, en este caso particulares, de dominios, como el círculo, una elipse o dominios poligonales, la experiencia numérica muestran que son satisfactorias en algunos casos. Entonces nos gustaría saber si es siempre satisfactorio o qué es lo que ocurre realmente desde el punto de vista teórico. Obrigado, obrigado. Mais perguntas? Sí, Jaime. Ana, excelente conferencia. Te felicito. Muchas gracias. Ana, me surgió una pregunta ahora. ¿Has visto trabajos sobre problemas inversos cuando estás trabajando sobre grafos? Muy interesante la pregunta, me parece, y también sobre todo muy actual, ¿no? Que ahora el mundo se está moviendo en los networks, ¿no? Todo el mundo se está metiendo en los networks. Yo personalmente no he visto trabajos así. Parece muy interesante, pero a la vez tal vez complicado, ¿no? Porque cómo encontrar ese camino, ¿no? Muy interesante, sí. Yo no he hecho ningún trabajo, pero muchas gracias por la pregunta, excelente idea. Yo tampoco he visto nada sobre eso, la verdad. He visto algo sobre control. Sé que se está haciendo trabajo en este sentido. Sí, control sí he visto. Sí, control sí he visto sobre grafos recientemente. No he visto, no lo sé. Gracias, Wagner. Está bien. Gracias. Ok. ¿Y más preguntas? ¿Alguna persona? ¿Más preguntas? ¿No? Bem, Ana, yo creo que no hay más preguntas. Muchas gracias por la invitación y excelente seminario. Felicito por la iniciativa. Muchas gracias de nuevo. Sí, está invitada para venir aquí a las Sí, miércoles. He acudido a alguna charla. Lo que pasa ahora al final del curso tenemos mucho trabajo y el curso está siendo muy denso. Y entonces, imagino, así es. He acudido a alguna, pero como están grabadas, yo he visto alguna en la grabación. A vida online é dura. Uma rotina pesada que temos agora. Trabajamos más do que antes, mucho más. Sí. Seguramente, sí. Entonces, Ana, muchas gracias. Espero que alguna vez vamos nos encontrar pessoalmente. Ojalá que sea pronto, ¿no, Sandra? Sí, claro. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Juan, é com você. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado, professora Ana Dubova, por la excelente palestra. Hoy tuvimos dos excelentes palestras de profesor Jaime Angulo y Ana Dubova. Solo quería comentarles que esas palestras van a ser editadas y postadas no canal YouTube en lo máximo 2 días. De aquí a 2 semanas nos encontraremos nuevamente. Vamos a tener otras excelentes palestras. El profesor Carlos Castro, de la Universidad Politécnica de Madrid, y el profesor Andrés Novotny, del Laboratorio Nacional de Computación Científica de Brasil. Entonces, André vai falar também de problemas inversos. Ele trabalha com análise de sensibilidade topológica. Eso tenemos la próxima sesión, el día 28 de julio. Entonces, muy obrigado por su presencia. Fue un placer estar con ustedes y nos estamos viendo en 2 semanas. Muy obrigado a todos.
Adiós. placer. Gracias. Un aplauso para los palestrantes. Gracias. Muito bem. Bom. Tchau, 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 Max. Tchau, 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 Sandra. pessoal. Marcelo, Juan. Marcelo estava aí, nem tinha visto o Marcelo. Ei, Marcelo.